clase anterior ya vimos un acercamiento a lo que es el realismo en Francia. Vamos a ver el realismo en Rusia. Vamos a ver el realismo ruso. Hablar del realismo ruso es centrado en su contexto del zar Alejandro II, ¿no? Y vamos a conocer a Fedor Dostoyevsky. Él es el representante del realismo en Rusia, él es Fedor Dostoyevsky. Él nace en 1821 en una ciudad, en Moscú. Eh, Su padre era médico, ¿no? Era un hombre, su papá era un poco alcohólico y fue una persona muy fuerte en lo que iba a marcar a él. Y aparte que el pequeño Fedor nace tiene epilepsia. Entonces ellos se traslada con su hermano Mijail a estudiar en San Petersburgo, en la Escuela de Ingenieros Militares. Su hermano no fue aceptado por problemas físicos. Fedor terminó su instrucción a los 22 años con el grado de subteniente. En esta época comenzó a aficionarse al juego, costumbre lúdica que le acarreó numerosas deudas a lo largo de su existencia, y también va a servir esta experiencia para escribir obras como, por ejemplo, El Jugador. En 1839 falleció su padre, asignado a manos de sus sirvientes, harto de los procederes déspotas de su patrón. La familia Kumanin se hizo cargo de los hijos del fallecido. Este hecho provocó en Dostoyevsky una crisis nerviosa y sus primeros ataques epilépticos. Por motivos económicos trabajó durante un tiempo como traductor. En el 46 logró relevancia en su país y comparaciones con Nikolai Gogol, con su primera novela epistolar, Pobres Gentes. Su brillante descripción del alma humana, su implicación emocional con los relatos de su aguda descripción social fueron las bases de su influyente estilo literario. En el año 1849 fue arrestado mientras se encontraba en un circo de Petrachevsky. Se le acusó de debatir sobre las ideas socialistas y liberales surgidas en Francia. Condenado a muerte en tiempo de San Nicolás I, logró que su pena fuese conmutada por 4 años en Siberia, siendo trasladado a la fortaleza de Omsk. Posteriormente fue enviado como soldado raso a Semipalatinsk. En su estancia en Siberia dedicó mucho tiempo a la lectura de la Biblia, empapándose de espiritualidad y tomando de sus escritos el valor del sufrimiento como liberación y salvación existencial. Es importante porque en la obra de Dostoyevsky se ve bastante el tema religioso, ¿no? La duda sobre la religión. En 1864 fue un trágico año para el autor ruso, ya que perdió a su mujer a causa de una tuberculosis, con quien estuvo unido desde 1857. Luego vuelve a enamorarse 2 veces más. También falleció su hermano Mijail, con quien estaba muy unido. En la última etapa de su vida publicó algunos de sus mejores trabajos como El Jugador, ¿no? Basado en su experiencia de ludópata, El Idiota, que era sobre un príncipe que es bueno, ¿no? Y lo toma como idiota, El Crimen y Castigo, su obra magna, Eterno Marido, Los Endemoniados, Diario de un escritor, redactado entre 1981, y una de sus obras maestras, Los Hermanos Karamazov, que habla de tres historias, es la historia de 3 hermanos que odian a su padre. Es una novela muy ejemplar porque hay profundidad en psicología, ¿no? Y esto lo vuelve a Dostoyevsky como el padre de la novela psicológica o el maestro de la novela psicológica. Él profundiza en los personajes y en la configuración de un complejo de datos social. Dostoyevsky muere en San Petersburgo el 9 de febrero del año 1861 a los 50 años de edad. Con 23 muere. Eh, el realismo, como vemos, nació en Francia, lo dijimos al principio. Sin embargo, es en Alemania, perdón, en Rusia es donde se desarrolla mejor el realismo psicológico. ¿Qué es el realismo psicológico? Es aquel que se adentra en la mente de los personajes, ¿no? Y trata de saber sus motivaciones, sus pensamientos, ¿no? De ahí deriva la novela psicológica. Características, ¿no? Que se limita a elementos fantásticos. En novelas realistas no encontramos elementos fantásticos. Describe situaciones y personajes con objetividad. Cultiva un estilo basado en la observación y el razonamiento. Sus temas y personajes son extraídos de la vida diaria y usa un lenguaje cotidiano. El género más empleado fue la novela. A ver, vamos a ver, la psicológica y filosófica. Relata en tercera persona, estado de crimen y castigo, un narrador externo, omnisciente y focalización cero. Divide en 6 partes y un epílogo. La obra se desarrolla en Rusia, en la ciudad de San Petersburgo. Su argumento gira en torno a un joven llamado Rodion Raskolnikov, que abrumado por su vida miserable y sumida en la pobreza, no encuentra otra solución que la de asesinar y robar a una vieja usurera, ¿no? La Aliokna Ivanovna, y a su hermana también asesina, ¿no? Isabeleta Ivanovna. Solo así podrá continuar con sus estudios y así velar y ayudar a su madre y a su hermana, que sufren también las consecuencias de la miseria, ¿no? Acá es importante porque su hermana Dunia se iba a casar con un señor millonario, un viejo millonario, solamente por dinero.
Y él no quiere eso, ¿no? Por eso decide conseguir dinero matando a la vieja, robando a la vieja usurera. Eh, la culminación psicológica del libro ocurre cuando Raskolnikov se ve perseguido por su arrepentimiento, el que le demuestra que no puede convertirse en un hombre superior. Por eso se entrega a las autoridades, aun cuando no existe ninguna prueba contra él. Luego es enviado a las cárceles de Siberia para cumplir su condena. Es importante porque el tema central de Crimen y Castigo es la lucha entre una moral antiética y una moral, perdón, una moral antihumanitaria y una moral humanitaria. Él quiere matar a la vieja usurera para ayudar a su familia. Eso es lo humanitario. Lo antihumanitario es que él quiere matarla porque es se considera un ser superior, ¿no? Es importante también anotar que Crimen y Castigo está influenciado por la teoría nietzscheana del superhombre, ¿no? Es decir, que el superhombre es aquel hombre que ha evolucionado por encima de los demás y puede jugar a los otros, está por encima de la moral. Raskolnikov se ve así como un superhombre, ¿no? Que él está por encima de los demás y puede decir quién vive y quién muere. Por eso es que él decide limpiar la sociedad de gente como esta, ¿no? Eh, bueno, después se arrepiente, ¿no? Al acostarse con Sonia, una prostituta, que también se obliga a prostituirse por su padre alcohólico Marmeladov, y cumplir una condena. Los personajes, en el principal tenemos a Rodion Raskolnikov, el protagonista y autor del asesinato, joven solitario de 22 años y de pocos recursos, que intentará combatir contra la culpa y el arrepentimiento por sus actos. Él siempre está en constante lucha consigo mismo, con sus arrepentimientos. Segunda, tenemos a Elena Ivanovna, no, la anciana usurera, ¿no? Que es la que es asesinada por él. A Isabel, la otra hermana, que también es víctima de Rodión. Sonia, ¿no? Que es la que la purifica, es la prostituta. No fue la prostituta que se prostituye por necesidad. Su papá lo obliga, ¿no? Y después se enamora de Rodión y sería la primera a la que se le confiesa la muerte de su papá. Está también Dunia, ¿no? Que es la hermana de Rodión, vive junto a su madre en Moscú y llegaría a San Petersburgo luego del mal estado de salud de Rodión. Petrovich, Porfirio Petrovich, también Porfirio Petrovich es el acosador, entre comillas acosador, no sé qué perturba psicológicamente a Rodión, ya que él es el encargado, el testigo encargado del caso, no es el que acosa psicológicamente a Rodión. Su nombre es soberbio, que es rezado por Rodión como cuñado. Está también perdón, este es Pedro Petrovich. No, Pedro Petrovich es el que prometido, ¿no? El anciano que quería casarse con la jovencita Donis, perdón. Pulqueria Raskolnikov, ¿no? Es la madre de Rodión, ¿no? Siempre preocupada por su hijo. Está Demetrio Razumikin, es el mejor amigo de Rodión, enamorado de la joven Núñez, siempre los apoyaría y sería el cuente de Rodión. Porfirio Petrovich, sí, es el juez de instrucción, el detective, ¿no? Que está a cargo del caso de la señora vieja usurera. Siempre sospecha de Rodión, a quien le va a acusar psicológicamente, como dijimos al principio, ¿no? De Raskolnikov, los puntos ya las vimos rápidamente, voy a pasar rápidamente. En esta primera parte se empieza a develar la trama del libro. Empezamos a conocer la extraña personalidad de Rodion Raskolnikov y sus intenciones. La difícil vida que lleva el estudiante marcada por la pobreza. Recuerden que estudia Derecho en San Petersburgo y está pobre, su familia también es pobre. Y cuando puede estudiar tiene que verse donado. Por eso se ve motivado a vender este reloj que tanto tiene. Nuestro pensamiento protagonista surge en situaciones y personajes que refuerzan las ideas del mismo. En esta primera parte se da a conocer los personajes de Marmeladov y su situación, a su madre, a su hermana y todo el entramado montado alrededor de sus vidas. Raskolnikov acaba asesinado a viejo usurero y escapando felizmente sin ser visto, pero el asesinato no saltaba según lo previsto. Los nervios junto con el miedo harán perder la cabeza al protagonista con temas de fallos, no cerrar la puerta, tardar demasiado por lo que acaba datando a su hermana a la usurera y no robar las grandes cantidades de dinero como tenía pensado, sino que roba pues un poquito que... Segunda parte, después del asesinato, Raskolnikov cae enfermo, esconde lo robado bajo una piedra lejos de su casa y se le olvidará de ello. En su convalecencia es asistido por su amigo Razumikin, quien será el que cuide de él hasta el final. Durante dicha convalecencia conoce nuevos personajes, vive nuevas situaciones que irán encauzando hacia los enlaces. Los trenes visita a la comisaría de policía debido a una letra impagada, su presencia en el lugar del crimen días después de lo ocurrido mostró una rara conducta, la visita de su madre y hermana irán haciendo mella en la primera del protagonista. En esta parte encontramos a los sentimientos de Razumikin hacia Dunia. La larga conversación de familia se centró en el tema de la boda con Luchin, será uno de los temas principales de esa parte. El juez que le visita a Raskolnikov, al juez de instrucción, Porfirio, el encontronazo con un hombre que le llama asesino y el encuentro con Sidrigailov. En la cuarta parte es una parte muy movida y llena de sorpresas. La visita de Sigralov haciendo ciertas propuestas y conflicto con Raskolnikov. La pelea verbal contra Luchin
que acaba en tragedia para este último, la extraña despedida justo en medio de un gran momento de felicidad, la visita de Sonia, a Sonia cargada de amargura, amor y depresión, la visita de Porfirio llena de violencia, agitación y sobre todo sorpresa. En la quinta parte vemos las intenciones de Luchín, invitado a velorio de Marmeladov, y lo que allí sucederá, la repentina locura que se apoderará de Catalina Ivanovna, la confesión de asesinato por parte de Raskolnikov a Sonia. En la sexta parte, se nace Raskolnikov se convence de que debe testificar, privarse de sufrimiento y empezar una vida nueva con Sonia. Si Svidrigailov se acaba suicidando después de darse cuenta que de lo ruin que podía llegar a ser y después de confirmar que Dunia no le podía ni ver. En el epílogo se cuenta cómo Raskolnikov va a Siberia cuando en 8 años de trabajo forzado. Sonia decide acompañarlo, la hermana de Raskolnikov se casa con Razumikin y luego su madre muere. De locura febril y senil. Rodion en la cárcel todavía tiene pensamientos negativos y siente odio y repugnancia por los demás reos. Pero al pasar un año, luego de enfermarse, se repite todo y se da cuenta de que ama a Sonia, quedando sobreentendido que luego de los 7 años restantes, Rodion se casará con Sonia y juntos empezarán una nueva vida. Y así acaba esta obra Crimen y Castigo, ¿no? Hay una frase de Crimen y Castigo, por ejemplo, me somete a la ética, pero no comprende en modo alguno por qué es más glorioso bombardear una ciudad que toda ensinar a alguien a hachazos. En nuestra época, amigo mío, el dinero es la miel de la humanidad. La naturaleza puede ser corregida, enmendada, pues de no ser así, quedamos sepultados los prejuicios. Sin eso no haría ni un solo gran hombre. Es chocante que lo que más te inspira a los hombres sea aquello que es aparte de sus costumbres. No, yo no tengo más que una vida, yo no quiero esperar el festejo universal, quiero vivir para mí mismo, de otra manera preferiría existir. Y así tenemos un montón de frases, ¿no?, que sirven de paz a los muertos y de vivir los vivos. Son frases que traes del libro La razón, la personal y la pasión. Bien, te invito a que resuelvas el cuestionario, a ver si puedes realizarlo. Te dejo otra vez para que pongas play y le hagas tú mismo a modo autoevaluación. Y eso sería toda la clase sobre Rodion Raskolnikov.